El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, como comentábamos, abrió la posibilidad de evaluar cambiar el estado de excepción constitucional que rige para la macrozona sur tras una reunión en la delegación presidencial de la Araucanía. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás, un gusto saludarte. Usted que estuvo en la reunión, a ver, dos titulares, como diríamos aquí los periodistas, pero primero se va a evaluar cambiar algunos elementos del estado de excepción vigente actualmente en la macrozona sur, entre ellos en la región de la Araucanía. Pero se descarta el estado de sitio. ¿Queda usted conforme con lo que fueron estos lineamientos que también ya se habían de alguna manera deslizado desde el Ministerio del Interior? Yo creo que, en primer lugar, valorar la reunión hoy día con el subsecretario Monsalve y con la ministra Fernández. Yo creo que son instancias importantes que ellos hayan venido a la región y se hayan reunido con parlamentarios y con el gobernador regional en este caso. Yo, referente al tema del estado de excepción y al decreto, se lo hice patente en la reunión. Yo creo que el estado de excepción, y como lo he dicho en otras ocasiones, ha cumplido un ciclo desde el punto de vista de la defensa, de la seguridad que se ha entregado, pero es un estado de excepción que hoy día solamente está para defenderse. El Estado se está defendiendo con este estado de excepción. Lo que tenemos que hacer ahora, y se lo planteamos al subsecretario en la mañana, es cómo hacemos que estos grupos sean desarticulados. Y en esa línea es donde el subsecretario plantea que para la próxima renovación van a hacer cambios, y yo esperaría que esos cambios sean contundentes para poder avanzar en desarticular estos grupos. No nos dio, obviamente, cuáles son los detalles, y es parte también de la conversación un poco más privada, pero por lo menos se ve una voluntad, y yo valoro por parte del subsecretario esto, porque es entender lo que muchas veces veíamos un gobierno que no tenía convicción necesariamente para enfrentar esta situación, y ahora vemos que el subsecretario se abre la posibilidad. Los hechos son demasiado evidentes, Nicolás. Ya pasamos de esta lógica lamentable que teníamos como región y como macrozona de los camiones quemados, las maquinarias forestales y las personas que han sido asesinadas, y derechamente. Hoy día los ataques han sido absolutamente hacia civiles, equipos médicos, furgones escolares, buses que van pasando en la carretera. Se atenta contra una autoridad electa para el proceso constituyente como es Héctor Urban. O sea, yo creo que hoy día lo que plantea el subsecretario acá, tanto desde el punto de vista de la inversión que va a hacer en este helicóptero no tripulado, este dron que es de un alto costo, pero que aparentemente tendría una buena capacidad de poder controlar la zona, los valoramos. Lo que necesitamos es que estas cosas se pongan en acción rápido, y bueno, a la larga seguimos presionando por mayor seguridad en nuestra región. Ahora, ¿qué cambios esperaría usted? Usted lo menciona muy bien, obviamente no dijo el subsecretario del Interior cuáles podrían ser las variaciones, las modificaciones a lo que es el estado de excepción constitucional, que recordemos ya lleva un año de vigencia, hace un par de días solamente. ¿Cuáles podrían ser ahí o cuáles cree usted que se deberían dar? Esto también en las conversaciones que hemos tenido con respecto a, por ejemplo, el ampliar este estado de excepción. El gobierno dice, esto no es acotado, pero desde algunos sectores se dice que sigue siendo restringido. Yo creo que aquí hay señales que, más allá del decreto, que el decreto es importante lo que diga, porque a la larga las Fuerzas Armadas se van a regir en base a estrictamente lo que el decreto les plantee. Pero no olvidemos que cuando parte este gobierno, parten con un estado de excepción acotado, que la verdad que no funcionó para nada, y fue lo que le tocó a la ministra Isquia vivir en su momento. Después entra la ministra Carolina Toá, incorpora el tema de la defensa de la vida como tal, y ahí se nota una diferencia porque los jefes de defensa pudieron actuar de manera distinta, poder ingresar a algunos campos para proteger a las personas, y eso obviamente fue relevante. Yo lo que esperaría ahora, por un lado, es que pudieran tener funciones separadas, obviamente Fuerzas Armadas y Carabineros, que no necesariamente los patrullajes sean hechos mixtos, sino que poder dejar el rol de Carabineros por un lado y de las Fuerzas Armadas, porque en realidad lo que tenemos también es un contingente que es limitado. Tenemos emergencia en el norte. Se tendría que jerarquizar, digamos, las funciones, no funciones, pero sí las destinaciones, digamos, para lo que es Carabineros, Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas. Yo creo que sí, que en cierto modo tienen que poder trabajar, obviamente en conjunto, tiene que haber una coordinación, y eso es el rol del jefe de la defensa, pero hoy día lo que necesitamos es buscar las mejores alternativas para desarticular estos grupos. Incluso yo le pedí a su secretario volver a evaluar el tema, la propuesta que hicimos de poder generar una policía que quizás sea de mayor tiempo, pero una policía que pudiera tener a los mejores efectivos de Carabineros, de la PDI, de las Fuerzas Armadas, trabajando en conjunto de una forma mucho más específica. Ese tipo ¿Llegar a una policía militar, como lo han planteado algunos? Perdón. Sí, yo creo que sí, es importante una policía militarizada que
que no lo estamos inventando nosotros, esto se utilizó en Colombia para poder terminar con Pablo Escobar, se hizo en España para poder enfrentar y desarticular la ETA. Yo creo que esa es la línea en la cual hoy día tenemos también que trabajar, pero todos los esfuerzos suman, incluso lo que se planteó por algunos parlamentarios del estado de sitio para algunas zonas de la región de la Araucanía. Entonces, muchas veces se dice, bueno, pero lo que pasa es que esto va a coartar las libertades de las personas, pero hoy día las personas en los sitios donde estamos más complicados por temas de seguridad, después de las 8 tampoco van a salir de sus casas por miedo a que les hagan algo. Entonces, yo creo que aquí el gobierno, en este caso, tiene la obligación de utilizar todas las herramientas que tenga a la mano. Obviamente tiene que haber una evaluación técnica, política, de seguridad de atrás, pero lo que no puede hacer es que no estemos ocupando herramientas que tengamos disponibles para avanzar. Gobernador Rivas, hace 3 días, para ser bien exacto en esto, el subsecretario Monsalve, antes de viajar a la Araucanía, en esta reunión y en otras que ha tenido, decía, hay un 30% menos de violencia rural en la macrozona sur. ¿Está de acuerdo con eso? Obviamente las cifras, depende de qué cifra estamos hablando, pero aquí hay una bastante clara en términos de que la visión del Ministerio del Interior es que el estado de excepción constitucional ha servido, ha funcionado y que de hecho se nota en que hay un 30% menos de violencia rural. Bueno, el estado de excepción lo hemos dicho desde el día 1. Fui yo uno de los principales promotores en el gobierno anterior de que se hiciera una consulta a Araucanía para que el Parlamento viera cuál es la percepción de la gente. Esa consulta a Araucanía dio un 85% aproximadamente de gente que quería que el estado de excepción se mantuviera, con 145.000 participantes en esta consulta. Y yo creo que el estado de excepción en ese sentido ha funcionado. Lo que pasa es que, así como también lo dijo Fiscalía, y que son datos que también pedimos aclarar hoy día al subsecretario, y él tuvo con la mejor de las voluntades, la verdad, para poder expresarlo, la Fiscalía también dice que los delitos de mayor violencia han crecido en un 17%. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Nicolás? Que a veces uno dice, bueno, en vez de tener 10 atentados donde se queman 10 camiones, Claro. tenemos un atentado donde se queman 15. Pero con una magnitud que equivale a 5, digamos. Si claro, quiere poner uno así. Claro, y estamos teniendo atentados donde se está derechamente a la gente. O sea, ni en las guerras se atenta contra los equipos médicos. Eso se vio en Curacautín. Entonces, la situación, la verdad que el nivel de violencia que estamos viendo, nos estamos viendo enfrentados hoy día, es lo que preocupa más allá de la cantidad. El estado de excepción en ese sentido, podemos decir, funcionó porque se ha reducido, fantástico. Si se ha reducido la cantidad de atentados, está muy bien porque está para el resguardo de algunas zonas. Hoy día lo que tenemos que entregarle a la ciudadanía es seguridad y desarticular estos grupos principalmente. Gobernador Luciano Rivas, le iba a preguntar también esto con respecto al estado de excepción, pero se le consultaba al subsecretario del Interior luego de la reunión la petición que hacen parlamentarios de oposición, gremios en la Araucanía, organizaciones con respecto a llegar a un estado de sitio. De hecho, en la última prórroga de este estado de excepción constitucional en la Cámara Baja, partidos de la oposición, como por ejemplo la UDI, votaron en contra y genera una preocupación con respecto a si eventualmente se solicita, uno entendería que sí, una nueva prórroga en el estado de excepción en los próximos días. Ahora, se le preguntaba por si se ha descartado o no estado de sitio y el subsecretario dijo que se descarta, que siempre está la posibilidad, dice, pero que todavía no es un tema que se vaya a aplicar y principalmente por lo siguiente, la única facultad adicional que entrega el estado de sitio, lo dice el subsecretario Monsalve, es la posibilidad de tener personas en recintos distintos a los recintos penitenciarios. La única facultad. El resto de las facultades ya están con el estado de excepción constitucional y son herramientas que se van utilizando en la medida que se va hablando de esto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que ahí hay dos afirmaciones. Una que hace la ministra Vallejo en primera instancia, que dice que estos son para temas de guerra. Yo le recuerdo a la ministra Vallejo que estos grupos le declararon la guerra al Estado y cuando a un Estado le declaran la guerra tiene que defenderse en primer lugar, y yo creo que el Estado sí. Ahora, pero hay grupos, sí, ya lo hemos conversado, hay grupos que no están dentro, hay grupos que son lisa y llanamente grupos organizados criminales delictuales que se suman con esta bandera. Entonces también ahí en la guerra hay que tener bien claro quién es el enemigo. Pero yo totalmente, Nicolás, pero por otra parte también tenemos, y a lo que dice el subsecretario Monsalve, si aquí cuando dicen el estado de sitio yo discrepo de eso. Yo creo que el estado de sitio es una herramienta que puede servir, no estoy diciendo que sea para toda la región, yo creo que hay zonas de la región de la Araucanía que el estado de sitio, que por ejemplo dijera no puede transitar más personas después de este horario. Pero se puede con el estado de excepción. Que se tiene miedo. Entonces que lo apliquen de buena forma para poder avanzar. Es ahí donde está el tema, Nicolás, porque los atentados siguen ocurriendo en nuestra región y no vemos un control en ese sentido. Claro, yo lo entiendo, pero en términos de la herramienta constitucional, finalmente, lo que se está solicitando el estado de sitio y el gobierno dice, ojo, con el estado de excepción, todas esas herramientas las tenemos, la única diferencia es efectivamente lo de los recintos penitenciarios. Estoy tomando las declaraciones del subsecretario del Interior, la visión también que ha tenido el gobierno en este caso.
Pero cuando tenemos este tipo de grupos, también el estado de sitio permite otras cosas. Por ejemplo, poder hacer investigaciones distintas, poder tener probablemente escuchas telefónicas, medidas de investigación distintas. Eso también se permitiría dentro de un estado de sitio. Entonces yo creo que a lo que voy, yo por eso digo, el estado de sitio hay que evaluarlo, no podemos descartarlo de plano. Yo creo que si es una herramienta que está y que nos puede favorecer, yo creo que aquí lo que la gente está pidiendo es más seguridad y no menos, y que sumemos herramientas para poder enfrentar esta situación. Claro, pero usted no está de acuerdo entonces con lo que dice el subsecretario Monsalve, insisto, en que no ayuda en nada a resolver los problemas de seguridad el estado de sitio. Yo creo que el estado de sitio es una herramienta más y que si se aplica bien, obviamente nos va a ayudar a resolver los problemas de acá. Yo discrepo ahí en esa apreciación del subsecretario. Gobernador, lo llevo, es un paréntesis, porque quiero seguir tomando lo que es el contexto y en estas conversaciones que hemos tenido tantas veces aquí en Canal 24 Horas, que son necesarias justamente con otros actores de la Araucanía, Biobío. Lo que fue la discusión en el Congreso, ¿cómo evalúa usted esta discusión que se va repitiendo cada cierto tiempo, donde hay posiciones, donde se habla de ideología y donde finalmente yo imagino que la gente de la Araucanía, más que la discusión de políticos, lo que quiere son medidas concretas para volver a tener seguridad? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, con todo el respeto que yo dice, tengo, digamos, a esa discusión, perdón, para también poner en el comentario. Por supuesto, no, si se entiende. Sí, Nicolás, en ese sentido creo que el nombre lo dice, esto es un estado de excepción. Esto no debiera estar renovado la cantidad de veces, creo que son 218 veces las que se renovaba el estado de excepción entre el gobierno del presidente Piñera y el gobierno del presidente Boric. Lógicamente aquí lo que uno hubiese esperado con este estado de excepción es que se hubiese podido controlar mucho antes la situación y se pudiera haber entregado a la región en paz, que es lo que se está pidiendo, y estas zonas que están tan complicadas en paz, que es lo que todos queremos. Pero hoy día lo que vemos es que no tenemos otra herramienta que permita dar seguridad a la gente. Y es una discusión que yo encuentro razón. Yo era de los que era partidario de que probablemente este estado de excepción no fuera cada 15 días, sino que cada 30 días se pudiera hacer una evaluación de cómo estaba funcionando y si renovarlo o no, porque de verdad que hay tiempos legislativos, hay tiempos de los ministros, que cada 15 días uno va sabiendo que se va a renovar porque la situación no mejora. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que avanzar, Nicolás, y por eso digo, creo que hay herramientas que tienen que ser distintas. Los parlamentarios hoy día tienen un gran rol también, porque necesitamos obviamente la modificación a la ley antiterrorista, es un tema importantísimo para poder enfrentar esto. La ley de usurpaciones ha tenido también entrenamiento en el último tiempo, y una buena ley de inteligencia, lo hemos dicho. Entonces creo que aquí, más que estar cada 15 días discutiendo esto, que obviamente mientras no tengamos otra solución, hay que hacerlo, lo que necesitamos es avanzar en leyes que realmente nos puedan dar una salida a la situación de seguridad que vivimos en la región. Usted mencionaba, gobernador, la ley antiterrorista. El gobierno tiene clara su posición con respecto a que no sirve. Lo voy a dejar en esos términos bien simples, digamos. Es bastante más complejo, pero no sirve, y cuando se aplica de una manera que finalmente no es la que tiene el espíritu de la ley, digamos. Y ya en la interpelación, la ministra del Interior reiteraba, más que confirmar, reiteraba que se va a enviar un nuevo proyecto de ley, entiendo, un nuevo proyecto, sí lo dijo, un nuevo proyecto de ley antiterrorista para justamente reemplazar la que no sirve. Usted está a la espera, me imagino, también de esto, los tiempos, segundo semestre, ¿cuál es su impresión al respecto? Yo creo que aquí hay dos temas, y hay un tema que se aclaró y que era bastante semántico en su momento, que era, se aplicaba la ley antiterrorista cuando la gente decía que no había terrorismo. Yo creo que hoy día eso se cambia. El presidente reconoce en la Araucanía que hay terrorismo, incluso dice que lo de la familia Grolmus es terrorismo. La ministra Toá reconoce que hay terrorismo dentro de la interpelación también, y que es un tema que también es relevante. Por ende, obviamente, cuando reconocemos que tenemos terrorismo y hay una ley antiterrorista, uno debería aplicarla. Si la ley antiterrorista sirve o no sirve, yo creo que es parte de la discusión hoy día de las modificaciones que se debe hacer para que sirva. Y en este sentido, Nicolás, yo también ahí pido a los parlamentarios salirse un poquito de las vendas ideológicas que uno pueda tener, porque una ley antiterrorista no es pensando en la Araucanía ni en la provincia de Arauco. Una ley antiterrorista y las modificaciones a una buena ley antiterrorista moderna nacional, finalmente es para la defensa de la democracia del país a la larga. Entonces, yo creo, Nicolás, que a veces hemos caído en esta discusión política que no ayuda y que la gente está bastante cansada. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es proponernos tener una buena ley antiterrorista, pero en plazos agotados. Hoy día es probable, cuando uno ve las personas que están detenidas, no están detenidas por la ley antiterrorista, están detenidas por robo de madera, por violencia, por usurpación, no por usurpaciones no, pero por otro tipo de delitos que no son precisamente los actos terroristas los cuales estamos viviendo hoy día en la región. Entonces, yo concuerdo que hay que modificarla, pero también, insisto, las herramientas del Estado se tienen que utilizar, todas las que tengan a la mano, y si la ley antiterrorista hoy día no está dando el ancho, pero se puede aplicar, bueno, habrá que aplicarla algunas. Oiga, y por último, gobernador, usted también lo mencionaba en el minuto que nos queda, ley de usurpación.
Sí, bueno, esa ley es absolutamente necesaria para la región de la Araucanía. Entiendo que hay algunas aprensiones por parte del gobierno. Yo esperaría que esto avance pronto. La ley de usurpaciones, Nicolás, las usurpaciones en nuestra región y en la macrozona vienen aparejadas a al delito de extorsión, que ha sido también muy fuerte en nuestra zona. Entonces yo lo que le planteé hoy día al subsecretario junto a los parlamentarios, que éramos obviamente oposición al gobierno, es que hoy día el gobierno aproveche de que generemos un acuerdo transversal contra el terrorismo desde la región de la Araucanía. Yo sé que el gobernador Díaz va a estar en la misma línea, junto a todos los parlamentarios de las diferentes bancadas, porque ya se asumió que teníamos terrorismo. Cuando asumimos un problema tan grave como el terrorismo en nuestro país, tenemos que unirnos todas las fuerzas políticas. Aquí tiene que quedar de lado cualquier tipo de discusión, y le dijimos como gobierno regional estamos absolutamente disponibles a avanzar en una discusión y obviamente buscar soluciones en esa línea. Bien, gobernador Luciano Rivas, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que esté bien. Nicolás, que esté muy bien, un gusto como siempre. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hacemos una